Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Mis queridas amigas, preparad una buena taza de café o una tila, porque lo que os traigo hoy os va a dejar sin aliento. Ariston está que arde, y no precisamente por los focos del escenario, sino por el tremendo revuelo que se ha montado en las redes sociales tras la tercera noche de este Sanremo 2026 que nos está dando la vida. ¿Quién nos iba a decir que en solo 48 horas todo el panorama iba a dar un vuelco tan espectacular? Os lo digo yo, que llevo años analizando estas cosas. Las redes sociales no perdonan, y los cotilleos de pasillo, las miradas furtivas y esas misteriosas fiestas dobles de las que todo el mundo habla han cambiado las reglas del juego por completo. Ya no se trata solo de quién canta mejor, mis amores, se trata de quién da más de qué hablar, quién protagoniza el escándalo del día y quién nos roba el corazón a través de la pantalla. Y creedme, tenemos tela para cortar. Empecemos por la gran sorpresa de la noche, porque las posiciones han dado un giro que ni en las mejores telenovelas. Imaginaos la cara de todos cuando vimos que Sal Da Vinci ha pegado un salto de 12 posiciones, plantándose directamente en el número 1. ¿Cómo lo oís? De estar en la mitad de la tabla, ha pasado a ser el rey absoluto de las menciones. Y no me extraña, con la pasión que le pone, pero es que justo detrás, pisándole los talones en un segundísimo lugar, tenemos a la incombustible Elettra Lamborghini. Ay, chicas, lo de Elettra es de película. Las redes están inundadas hablando de sus famosas fiestas privadas, de llamadas a la policía en mitad de la madrugada y de noches desenfrenadas en Montecarlo. Si es que esta chica es un torbellino. Su nombre ha invadido nuestros teléfonos y no hay quien la pare. Mientras tanto, otros artistas muy queridos como Dito Nella Piaga y Arisa han bajado un poquito, cediendo terreno ante un Ermal Meta que viene pisando fortísimo, afianzándose como uno de los grandes favoritos y subiendo posiciones con esa elegancia que nos tiene cautivadas. En esta parte alta de la tabla, con Fedez, Masini, Fulminacci y nuestra querida Serena Brancale, la guerra está servida y el podio final es un absoluto misterio. Pero no os creáis que la zona media de la clasificación está aburrida, para nada. Aquí hay un vaivén de emociones que nos tiene mareadas. Por un lado, tenemos caídas que nos duelen en el alma, como la de Dargen de Amico, que se nos ha caído del top 10, o el mismísimo J-Ax, que ha sufrido el batacazo más grande de la jornada, bajando hasta la temida cola del ranking. Sin embargo, la otra cara de la moneda la protagonizan LDA y AK-7 Even, que han resurgido de sus cenizas como el ave fénix, subiendo 10 posiciones de golpe. Es increíble cómo un buen movimiento en redes o un cruce de miradas en el escenario te puede sacar del pozo y ponerte en boca de todos. Y no nos olvidemos de Chiello, que ha logrado escapar por los pelos de los últimos puestos. Porque en el fondo de la lista, intentando pasar desapercibidos pero siempre bajo nuestro radar, se encuentran pesos pesados como Renga, Patti Bravo o Malika Ayane. Pero cuidado, mis amigas, que ya sabemos cómo es esto. Un dueto sorpresa que nos ponga la piel de gallina, una pequeña discusión entre bambalinas o una nota alta inesperada, y todo puede saltar por los aires en la próxima gala. Y ahora, mis preciosas, vamos a lo que realmente nos interesa, al plato fuerte, a los presentadores y a ese rincón donde se cuece el verdadero salseo. Carlo Conti sigue siendo el rey indiscutible, el gran patriarca de Sanremo, manteniéndose inamovible en el primer puesto con unas cifras que dan vértigo. Pero la verdadera batalla, la que nos tiene a todas enganchadas al teléfono móvil, se está librando justo detrás de él. Sabéis de sobra quién es el dueño de nuestros suspiros, ¿verdad? Nuestro espectacular y adorado Can Yaman, nuestro eterno Sandokan, que con esa sonrisa y esa planta que Dios le ha dado, nos tenía a todas conquistadas en la primera noche. Las redes ardían con cada paso que daba. Pues resulta que, en un giro de los acontecimientos, la maravillosa Laura Pausini ha logrado superarle por muy poco, arrebatándole esa preciada segunda posición. ¡Qué tensión, chicas! Me imagino los camerinos, los nervios, las miradas. Y por si fuera poco,
De repente entra en escena Achille Lauro como un huracán, acumulando miles de menciones en una sola noche, superando incluso los números iniciales de nuestro can. Pilar Fogliati y Lillo también están dando de qué hablar, aunque muy lejos de los números de nuestros grandes favoritos. Y la que parece que no ha terminado de encajar, la pobre, es la modelo rusa Irina Shayk, que ha pasado por el escenario sin pena ni gloria, dejando las redes bastante frías. En fin, mis amores, que esto es solo una fotografía del momento, el festival está en su Ecuador y aquí nada está escrito en piedra. Nos morimos de ganas por ver qué sorpresas, qué vestidos y qué miradas cómplices nos depara la noche de los duetos y la gran final. Y hablando precisamente de esa noche de los duetos, mis cielos, no os podéis ni imaginar los rumores que están circulando ahora mismo por los pasillos del teatro. Porque sí, nuestra queridísima Laura Pausini nos ha adelantado por la derecha con esa voz de ángel que tiene. Pero, ¿de verdad alguna de vosotras cree que nuestro can se va a quedar de brazos cruzados? Anda que no. Las malas lenguas, y ya sabéis que en este mundillo del famoseo siempre hay algo de verdad en lo que se cuchichea, dicen que está preparando una aparición estelar que nos va a dejar a toda España pegadas a la pantalla y buscando el abanico desesperadamente. Se comenta que su estilista ha estado corriendo como loco de un lado para otro con unos trajes de infarto, de esos que le marcan bien la espalda y esos hombros de infarto. ¡Ay, madre mía, qué calores me entran solo de pensarlo! Y ojito a esto que os voy a contar, acercaos bien a la pantalla, porque aquí viene el salseo máximo, la guinda del pastel que todas estábamos esperando en el fondo de nuestros corazones. Resulta que en las redes, algunas de las seguidoras más avispadas han notado ciertos movimientos pero que muy sospechosos. Ya sabéis que a nosotras, con la edad y la experiencia, no se nos escapa ni un solo detalle. Pues se rumorea, se comenta y se susurra que podría haber habido un pequeñísimo guiño, un detalle sutilísimo de apoyo desde Turquía. Sí, amigas mías, lo habéis adivinado. El nombre de nuestra queridísima y añorada Demet Özdemir ha empezado a sonar con muchísima fuerza entre los comentarios de última hora. Que si un me gusta a una foto de Sanremo que apareció y desapareció misteriosamente de madrugada, que si una historia en su Instagram con una canción que nos recuerda muchísimo a cierta época dorada de los dos. Yo no quiero adelantar acontecimientos para no hacernos ilusiones en vano, pero ya sabéis el refrán, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y a nosotras nos da la vida soñar con que esa química, tan maravillosa que nos enamoró a todas en su día siga viva de alguna manera, apoyándose en la distancia, en una semana tan importante para él. Imaginaos por un solo segundo que la cámara enfoca a Can, con esa mirada profunda y oscura que te atraviesa el alma, y de repente surge alguna preguntita con doble sentido. Es que me da un parraque aquí mismo. Pero bueno, bajando un poco a la tierra y volviendo a la cruda realidad de la competición, la tensión está que se puede cortar con un cuchillo. Ese Achille Lauro viene pisando fortísimo, descarado como el solo, y no podemos bajar la guardia ni un milímetro. Tenemos que seguir comentando, apoyando y demostrando que las mujeres que seguimos a Can somos las más fieles, leales y apasionadas del mundo entero. Así que mis preciosas, id preparando vuestros teléfonos móviles, poneos cómodas con vuestras mejores batas de andar por casa y servíos una copita de anís o un poleo menta, porque las próximas noches van a ser de auténtico infarto. Sanremo es exactamente así. Te da una de cal y otra de arena, te hace llorar a lágrima viva de pura emoción con una balada romántica, y, al segundo siguiente, te tiene al borde del sofá con un ataque de nervios por un escándalo de camerino. Y para eso estamos nosotras aquí reunidas, como buenas amigas, para desgranar cada mínimo detalle, cada mirada cruzada y cada vestido que pise esa alfombra. No nos vamos a perder ni medio segundo de emisión, porque esta recta final promete ser histórica, y quién sabe, a lo mejor nuestro gran Sandokan nos regala esa victoria en el mundo digital que tanto se merece. ¡Qué nervios más tontos tengo, por favor, que no me llega la camisa al cuerpo! Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.